Buen día. Somos estudiantes del Instituto Tecnológico de Veracruz, de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, en la materia de Taller de Sistemas Concurrentes 1, impartida por el profesor Luis Bernardo Ballesteros Barradas. Somos el equipo número 2, el cual está conformado por Ramírez Muñoz Guadalupe, Vargas Campos Valeria y González Castro Yosimar. El día de hoy vamos a realizar la actividad 2.3. NIS, en el sistema operativo Lubuntu. NIS, Network Information System, es un protocolo de servicios de directorios que nos permite gestionar de una forma distribuida archivos de configuración de sistemas tales como nombre de usuario, contraseñas, host, etc. Guarda toda la información de la base de datos en archivos denominados mapas, los cuales contienen pares clave-valor, conocido antiguamente como YP, Yellow Page. Está formado por los archivos YPBlint e YPTools en el cliente y el servicio YPServe para el servidor. ¿Cómo funciona? Los servidores NIS actúan como repositorios centrales para almacenamiento de información de configuración. Se encargan de transmitir la información necesaria a los clientes a petición de estos últimos. Lo que hace NIS es centralizar a un equipo como servidor de nombres y para la autentificación de usuarios, proporcionando de esta forma a los clientes acceso a sus bases de datos, como pueden ser los ficheros /etc/pass wd /etc/group y /etc/host. Indicaciones: instalar y configurar NIS en el front-end y en los nodos. Crear en el front-end el usuario user-ex. Crear la carpeta user equipo x20 en el home directory del usuario recién creado en el front-end. Asígnele propietario y grupo a user-ex. Si es necesario, recompile NIS y reinicie los servicios. Quizás sea necesario reiniciar servicios también en los nodos. Verificar que exista el usuario en todas las máquinas. Crear y compartir las llaves públicas entre todos los nodos con el nuevo usuario. Nota: la carpeta home del front-end se sobrepone sobre home de los nodos. Se debe mostrar en el video cómo se crea el usuario user-ex, que el acceso es de confianza y que se exportó el directorio del usuario. Nota: donde X es el número de equipo que les tocó. Para esta práctica utilizaremos el sistema operativo Lubuntu. Este es una variante de Ubuntu, pero con un escritorio diferente. Mientras que Ubuntu utiliza DOM Shield, Lubuntu opta por utilizar el escritorio LXDE. El objetivo de este sistema es conseguir un sistema operativo con bajos requisitos. Lanzado en el año 2008 con la versión 8.10, saliendo todos los años una nueva versión. Vamos a comenzar configurando nuestro servidor NIS en el front-end. Utilizaremos el comando sudo apt install NIS y daremos enter. Durante la instalación nos aparecerá esta ventana en donde le asignaremos el nombre al dominio, el cual será frontend-e2.nis. Ahora vamos a definir el rol cliente-servidor NIS, por lo que vamos a utilizar el comando sudo nano /etc /default /nis para editar el fichero. Dentro de este fichero podemos ver que tenemos NIS server definido como false y NIS client como true. Tenemos que definir el NIS server como true y el NIS client como false. Guardamos los cambios y salimos. Posteriormente vamos a hacer una restricción de seguridad de NIS.
En general, cualquier usuario remoto puede realizar peticiones de RCP a YP Server y recuperar los contenidos asociados de NIS, siempre y cuando ese usuario remoto conozca el nombre del dominio de NIS. Para evitar este tipo de transacciones no autorizadas, YPServe soporta una característica denominada SecureNets, la cual se puede usar para limitar el acceso a un determinado conjunto de máquinas. Vamos a configurar las conexiones para todos los equipos en la red en la que nos encontramos, que en este caso es 192.168.0.0. Lo haremos entrando al archivo con el siguiente comando: sudo espacio nano espacio diagonal etc diagonal ypserve.securenets. Agregaremos una línea con la máscara de red de nuestra dirección IP, la cual es 255.255.255.0, y seguido escribiremos la dirección IP de la red, 192.168.0.0. Guardamos los cambios y salimos. Lo siguiente es configurar la dirección del servidor NIS. Entramos con el comando sudo espacio nano espacio diagonal etc diagonal yp.conf. En este archivo nos ubicamos en la última línea y vamos a añadir lo siguiente: ypserver y la dirección IP de nuestro frontend. En este caso es 192.168.0.10. Guardamos los cambios y salimos. Ahora vamos a configurar la resolución de nombres de NIS. El servidor puede usarse como servidor de nombres. Para ello hay que configurar el fichero host. En él hay que introducir las direcciones IP seguidas de los nombres de los hosts, para que posteriormente los equipos del cliente estén conectados al dominio. El servidor de NIS puede darles a ellos los nombres de los equipos. Para ello vamos a acceder al fichero con el comando sudo espacio nano espacio diagonal etc diagonal host. Como podemos ver aquí se encuentran las direcciones IP seguida de los nombres de los hosts. En este caso, las direcciones de nuestros clientes son 192.168.0.20 con el nombre nodo 1 E2. El siguiente cliente es 192.168.0.30 y su nombre será nodo 2 E2. Guardamos los cambios y salimos. Por último, hay que ver la configuración de usuarios y grupos. Vamos a trabajar con el fichero makefile. Este es un fichero de configuración de NIS. Este más adelante será necesario compilarlo, pero antes de eso vamos a ver algunas cosas que tiene en su interior. Abrimos el fichero con el comando sudo espacio nano espacio diagonal var diagonal yp diagonal makefile. Aquí podemos ver algunas de las características más importantes que se encuentran delimitadas en el archivo, como por ejemplo el número mínimo de usuarios, que se encuentran en la variable min_uid, y en min_gid se encuentra el número mínimo de grupos. Ambas variables tienen que tener un valor mínimo de 1000. Podemos ver otras entradas, como la relacionada con las bases de datos que el servidor NIS va a exportar para la disposición de la red. En esa línea, después de la palabra password, agregamos la palabra shadow.
Una vez hecho esto, tenemos que reiniciar el servidor con el comando service espacio yp-serve espacio restart. Procederemos a compilarlo con el siguiente comando sudo espacio make espacio guión medio c mayúscula espacio diagonal var diagonal yp diagonal. Hasta este punto ya estaría completada la configuración elemental para que el servidor se comunique con los clientes y aporte los servicios de resolución de nombres. Ahora vamos a configurar NIS para nuestros clientes. Al igual que con el servidor, el comando para instalar NIS será el mismo. Sudo espacio apt espacio install espacio NIS. Ahora nos va a pedir que pongamos el nombre del dominio del servidor NIS. Recordemos que el nombre del dominio que pusimos en el servidor fue frontend-e2.nis. Debemos escribir el mismo y daremos a aceptar. Podemos comprobar la pertenencia al dominio leyendo el archivo sudo espacio diagonal etc diagonal default domain y dentro de este nos mostrará el nombre del dominio al que pertenecemos. Como podemos observar, el nombre del dominio es el que definimos anteriormente. Vamos a continuar. Al igual que como hicimos en el servidor, hay que definir el rol cliente-servidor. Utilizamos el comando sudo espacio nano espacio diagonal etc diagonal default diagonal nis. Dentro del fichero tenemos que verificar que nis server sea igual a false y nis client debe ser igual a true. Guardamos los cambios y salimos. Vamos a configurar la dirección del servidor de NIS con el siguiente comando sudo espacio nano espacio diagonal etc diagonal yp.conf. En la última línea vamos a agregar lo siguiente yp server y la dirección IP de nuestro frontend 192.168.0.10. Es turno de configurar el fichero nsswitch.conf, ya que este fichero es del propio sistema operativo y no es del servicio de NIS como los anteriores. Aquí vamos a encontrar las prioridades a la hora de que el equipo cliente busque tanto a los usuarios como a los hosts, las entradas de las bases de datos de los usuarios y las contraseñas. Entramos con el comando sudo espacio nano espacio diagonal etc diagonal nsswitch.conf. En la entrada de password, group y shadow vamos a reemplazar la palabra systemnet por NIS. Al igual que en el host, después de files agregaremos la palabra NIS. Con esto haremos que si el equipo cliente no encuentra a un usuario en sus bases de datos, buscará en el servidor de NIS. Guardaremos los cambios y salimos.
Ahora vamos a configurar la base de datos locales, que son los ficheros password, group y shadow. Vamos a entrar al primero mediante el comando sudo espacio nano espacio diagonal etc diagonal password. Al final de este fichero agregaremos un signo de más y 6 puntos dobles. Guardaremos y salimos. Vamos con el siguiente fichero, el cual sería group. Lo abrimos con el siguiente comando sudo espacio nano espacio diagonal etc diagonal group. Al final de este agregaremos un signo de más y 3 puntos dobles. Por último, editaremos el fichero shadow mediante sudo espacio nano espacio diagonal etc diagonal shadow. Y al final de este agregaremos un signo de más y 8 puntos dobles. Vamos a reiniciar el servicio del cliente con el comando service espacio jpblind espacio restart y damos enter. Con el comando jpwitch podemos saber cuál es el servidor al que el cliente hace referencia. Como podemos ver aquí, se muestra la dirección IP de nuestro frontend. Así comprobamos que el servidor NIS se comunica correctamente con el cliente. Podemos hacer un pin al nombre que le hemos asignado al servidor en el fichero host para comprobar cómo el servidor resuelve los nombres correctamente. Aquí vemos cómo el frontend respondió por medio de su nombre. Después de completar estos pasos, deberíamos poder ejecutar el comando jpcat password y ver la asociación de contraseñas que se encuentran en el servidor NIS. Y este debería enseñarnos los usuarios con los que podemos autentificarnos. Hasta aquí hemos configurado correctamente nuestro cliente. Ahora vamos a configurar un nuevo usuario para nuestro frontend con el comando sudo espacio useradd espacio guión medio d espacio diagonal home diagonal user e2 espacio guión medio s diagonal bin diagonal bash espacio guión medio m espacio user e2. Con useradd vamos a agregar el nuevo usuario. Guión medio d es para escribir el directorio en el cual se va a guardar este usuario. Guión medio s es la línea de conexión del usuario. Guión medio m indica que si el directorio para el usuario no existe, este va a ser creado. Asignamos una contraseña a nuestro usuario. Posteriormente vamos a asignarle propietario y grupo con el siguiente comando sudo espacio chown espacio user e2 espacio el directorio del usuario. Y ahora el grupo sudo espacio chgrp espacio user e2 y el directorio del usuario. Podemos comprobar que se ha realizado correctamente utilizando el comando getEndPassword y nos mostrará el usuario user e2 como propietario de la carpeta home.
Para listar los grupos usaremos el comando com gen espacio -g y nos mostrará que existe el grupo user e2. Una vez hecho esto, vamos a compilar el resto del archivo NIS para compartir el usuario creado en el servidor con el resto de los nodos, utilizando el comando sudo espacio make espacio -medio c mayúscula espacio diagonal var diagonal yp diagonal. Vamos a crear una carpeta dentro del directorio de nuestro usuario recién creado, por medio del comando sudo espacio mkdir espacio diagonal home diagonal user e2 diagonal el nombre de la carpeta. En este caso va a ser user equipo e2 20 y listo. Podemos listar el contenido de la carpeta user e2 para observar que efectivamente se ha creado el directorio. Después de completar estos pasos, deberíamos poder ejecutar el comando ypcat password y ver la asociación de contraseñas que se encuentran en el servidor NIS. Y este debería enseñarnos los usuarios con los que podemos autentificarnos. Ahora vamos a crear y compartir las llaves públicas por medio de SSH. Antes de iniciar con la creación de las llaves públicas, tenemos que verificar que el repositorio SSH esté instalado. Si no es así, lo podemos instalar con el comando sudo espacio apt espacio install espacio SSH. Vamos a iniciar sesión por medio de nuestro usuario recién creado, usando el comando sudo espacio login espacio user e2. Creamos la llave pública con el comando ssh-medio keygen espacio -b espacio 4096 espacio -medio t espacio rsa. Aceptamos los valores por defecto y ya se ha creado la llave. Ahora vamos a hacer la copia de la llave pública por medio de ssh-medio copy-medio id espacio, escribimos el nombre del usuario useradmin2 arroba y la dirección IP o nombre de nuestro host. La llave pública de nuestro nodo 1 del usuario useradmin2 ha sido añadida. Posteriormente vamos a ingresar a nuestro nodo con SSH con el siguiente comando ssh espacio useradmin2 arroba 192.168.0.20. Vamos a crear la llave pública para ese usuario con el siguiente comando ssh-medio keygen espacio -medio b espacio 4096 espacio -medio t espacio rsa. Damos enter y esperamos a que finalice el proceso. Una vez creada la llave, vamos a exportarla a nuestro nodo maestro. Usamos el comando ssh-medio copy-medio id espacio useradmin2 arroba 192.168.0.10, que es la dirección IP de nuestro frontend. Damos enter y aceptamos. Nos dice que se ha añadido la llave. Ahora tenemos accesos de confianza desde los nodos a nuestros usuarios que nos ofrece el servidor. Por ejemplo,
Vamos a intentar ingresar a nuestro usuario UserE2 mediante el siguiente comando: ssh espacio UserE2 arroba 192.168.0.10. Como podemos ver, nos dejó entrar al usuario sin pedir algún tipo de contraseña, dado que estamos identificados como acceso de confianza a través de nuestras llaves públicas. Esto también lo podemos hacer por medio de un login, lo cual es una de las ventajas que ofrece NIS, el poder reconocer usuarios que no se encuentran en nuestro equipo. Al existir comunicación entre los nodos del clúster, se comparte la información de los usuarios y entonces se reconoce como parte de un entorno. Vamos a exportar la carpeta home de nuestro frontend hacia los demás nodos por medio de sudo espacio nano espacio diagonal etc diagonal export. Como recordamos, el archivo fue configurado en la práctica número 2.1 NFS. Podemos ver que los directorios están siendo exportados a sus respectivos clientes. Podemos ver que la carpeta Home está siendo compartida hacia sus nodos con sus respectivos parámetros de seguridad. Salimos ya que no vamos a hacer ninguna modificación en este archivo. Lo que vamos a hacer ahora es sobreponer la carpeta Home de nuestro frontend en nuestro nodo 1. Aquí podemos ver que seguimos teniendo nuestras carpetas originales. Aún no tenemos los archivos y las carpetas provenientes del directorio Home del frontend. Utilizaremos el comando sudo espacio mount espacio 192.168.0.10 que corresponde a la dirección IP de nuestro frontend, diagonal home espacio diagonal home, que es el directorio en el que se va a guardar los archivos provenientes del home del frontend. Como podemos ver, la carpeta Home ya contiene los archivos y carpetas provenientes del directorio Home del frontend. Lo siguiente será montar la carpeta Home del frontend con nuestro nodo. Para ello usamos el comando sudo espacio nano espacio diagonal etc diagonal fstab. Aquí se muestran las líneas agregadas en la práctica de NFS. Cambiamos el directorio en el que se va a sobreponer la carpeta Home del frontend, dejando así solamente la ruta diagonal home. Guardamos los cambios y reiniciamos para que los cambios surtan efecto. Al reiniciar, podemos listar el contenido de la carpeta diagonal home. Y efectivamente, aparecen los archivos gracias al montaje a través de NFS. Así, los archivos y las carpetas se van a sobreponer cada vez que el equipo se encienda. Durante el desarrollo de esta práctica, aprendimos a instalar y configurar NIS, así como implementar otras herramientas que hemos utilizado anteriormente, como SSH y NFS, para facilitarnos la tarea del logueo de usuarios. Eso es todo por nuestra parte. Muchas gracias.